comento, nos faltan algunos detalles Es que falta todo eso. pero, por ejemplo, en lo que es la línea del tiempo, pues nos falta también lo que es el formato que se nos comenta. Aquí, bueno, lo que hicimos fue como que agregar la información para ya Mami, déjala después tomar en irlo putiza, pasando, Juanpi. Te van a cagar. comenta. Y las referencias, la verdad es que No, nos no he visto. faltan Mira, todavía. Oh, sí, Ya, sí. veo diga. muchos errores de ortografía Ok. y no veo las referencias, las No, citas. no voy a presentar, ¿eh? No voy a presentar. Sí. Bueno, lo que son de las citas, los estuvimos sacando. Bueno, tengo otro archivo por acá, donde de los conceptos que tenemos aquí, tenemos de los libros que los estamos sacando, solo que nos falta agregarlos por párrafos, y porque nos faltan también agregar imágenes. Ahorita nada más son puros así conceptos en general. Yo no voy a Sí, pero ya presentar. deberían de agregar las citas porque después se les va a Carajo, todo lo olvidar que. de qué libro fue y se les va a complicar la vida. Sí. Y bueno, más o menos así va a ser nuestra estructura. Aquí según nuestro índice Oye, pero eso lo está tenemos haciendo mal, güey, porque lo está haciendo lo que son lo que es el concepto de amplificador diodo. operacional. Tratamos, bueno, no sé si ah, de simplificar, pero por ejemplo, símbolo de diodo, circuitos equivalentes, diodo rectificador, materiales, semiconductores, enlaces, materiales extrínsecos. Y pues ya de cada uno, pues como le comento, sobre estos títulos, Sí. Ahí, por pues, ejemplo, en la estructura, sí, eh, repites varios conceptos. sí, como este. Es que no sé. Diodo, ajá, dices diodo rectificador en la parte de arriba. Y luego aparecen símbolos de diodo entre los modelos. Si van a ver modelos, puros modelos. Sí. Mm. Y bueno, por ejemplo, a ver, lo mismo para todos los demás, por ejemplo, este que es construcción básica de los transistores, perdón, pues también ahí tenemos así como nuestros conceptos. Pues más que nada son, digo, como conceptos. Por ejemplo, Papi, ¿sí me da ya chance de nos hacer explica, otros ¿no? en putiza? ¿Sí me da tiempo? ¿Sí me da tiempo? Pues sí, pero A tiene que estar en ese ver, formato, Eddie, porque sobre lo que son lo que nos va a cagar amplificadores. ese güey. Pues aquí ya empezamos con lo que vimos en las clases, perdón, en las exposiciones. Pues no Ujú. mames, Este, no mames. y pues aquí ya Nos como va a cagar, güey. empezamos a ver cómo funciona. Aquí vamos a poner algunos conceptos que vimos en clase, por ejemplo, lo de, usted comentó de la distorsión armónica, pero pues lo buscamos en los libros, ¿verdad? A ¿Ya ver, aparecieron? mandé. ¿Apareció el concepto? Bueno, aquí tenemos este concepto que es que no me acuerdo a quién le tocó, A mí se me pero está pareciendo eso torcido, es güey, porque eso no es lo que nos participación pidió de ese que dice güey. el voltaje y la corriente de un sistema eléctrico tienen deformaciones con respecto a la forma de onda senoidal. Se dice que la señal Ah, está tienes razón. distorsionada y ya bueno, ya igual sería cuestión de revisar, como le comento, de cada tema tenemos las Mira, referencias como que aparte hay para, algunas palabras Ayúdame a cambiarlo. sí, que deben de omitir. En tu segundo párrafo dice, la distorsión puede. ok. Si le quitas la palabra puede, ¿qué hace la distorsión? La Mm, distorsión se debe a fenómenos transitorios. ok. Y ya lo tienes ahí adelante, nada más Así. La redacción, ¿verdad? sí, enseguida les muestro algunas palabras que deben de olvidarse de ella. Sí, güey. Ok, sí, por favor. Bien, prosigue. Bueno, de los circuitos no los hemos agregado bien como tal.
Pero pues bueno, este es nuestro índice, donde tenemos vamos a poner lo que es el circuito resistivo, Eso sí, amplificador inverso según la clase perdón, A de pequeña potencia, perdón. Circuito 3, seguidor de voltaje, amplificador de los amplificadores, clase B, clase AB, configuración universal, polarización universal, amplificador inverso, amplificador seguidor de voltaje, diseño del switch, amplificador switch con 100 volts de salida, interfaz de potencia, fuente flotante, interfaz de potencia, corriente alterna. Y allí pues lo que vamos a hacer pues es que esto es como lo vemos en clase, pues a lo mejor un concepto básico, rápido de lo que es, y ya en este caso lo que usted comenta de la topología y el circuito. No sé si así esté bien. Ey. De hecho, así lo agregamos. Bueno, le digo, nada más falta acomodar Hola. el circuito resistivo. Sí. Pero ¿cómo se llama su título? Nuestro título sería, es que no sé si estén bien. Sería circuito 1, circuito resistivo. No, el subtítulo del trabajo, el principal. Creo que no lo tenemos. No, todavía no lo tenemos. Como que se desvían del tema. Es lo que le estoy diciendo, que está hablando de los Por ejemplo, amplificadores este dossier operacionales. trata de amplificadores de potencia. Ahí está, les dije. Y ahí en tus circuitos mencionas otro tipo de amplificadores que no son de potencia. Quizás a manera de introducción está bien, pero no se tratan de la misma forma. Por ejemplo, estos del 5 al 7. Por ejemplo, el universal. A menos de que manejes potencia. Y quizás eso lo pudieras dejar en la parte 4. Como amplificadores de manera general. Ok. Y en el 6, exclusivamente los circuitos amplificadores de potencia. De acuerdo. Para que no se les haga extenso su trabajo. Sí. Pero recuerden, cada revista, cada editor, es como los colores. A unos les gusta un color y a otros les gusta otros colores. Es que no sé si es el micrófono del Sí, profe, Checo que pero se sí, escucha gracias por su todo. sugerencia. Lo vamos a Entonces considerar. sí, es ese güey. Es como el eco de la Nayeli. Bien, no sé si tengan algo más. Pues bueno, no, ya lo demás pues, son glosarios de términos. ¿Cómo van a evidenciar su actividad extramuros? Ay, no tenemos eso. Con las patentes. ¿Tienen esa información entonces? Pues estábamos haciendo una carpeta donde estábamos, ahora sí que descargando algunas. Bien, si no lo hacen con el Mendeley, se les va a complicar la vida. Sí, eso es lo que estábamos pensando. Y por eso estamos haciendo como dos carpetas, una de libros y otra de patentes. Y ya de ahí porque usted nos enseñó desde Mendeley, pues, pues sacar esa información, pero tiene que ser desde las carpetas. Así es. Ujú. Pues muy bien, entonces. A ver las carpetas, a ver. Enseguida les muestro qué palabras no deben de escribir. Sí, profe, gracias. Bueno, dejo de compartir. Sí, gracias. Ey, Joselito. Ey. Oye. Ey.
No, digo que te mandé una. Ah, ya. Ya. Sí. Ok, gracias. Ya le acomodé el primero, Juanpi, y uno que otro. A ver qué tal sale. A ver. Fíjate, fíjate, Bueno, fíjate. hay ciertas palabras que no deben de mencionar. Va la pantalla. Puede. Y todas las que se deriven. Poder. A menos de que sea energía. A menos de que sea de Grayskull. El poder de Grayskull. Pero si lo dicen así como puede, o nosotros podemos, entonces estas palabras, tache. Si quitan la palabra pueden dentro de sus frases, verán que significa lo mismo la oración o la frase. Ey, ey, ey. Más, Ya lo puedes hay desmutear, ya se algunas escucha bien. personas que dicen más sin embargo, tache. La palabra cosa, pues puede ser cualquier cosa, por eso la eliminamos. Oigan, ¿y qué pasó con el semáforo? ¿Ya no dijeron nada? Todas las palabras que terminen en hemos, Uy, vale, me cago. como podemos, habemos, etcétera, etcétera. Deben de decirlo de manera infinitiva. En infinitivo. Chamacos, casi nadie ha subido su tía de Mates en la carpeta que les Van a envié. eliminar los gerundios en la medida que puedan. Sí, de hecho creo que nada más estábamos tú y yo. Porque es una acción que nunca termina. Y siempre deben de estar en o cuidar los tiempos. Además, deben de cuidar el singular y el plural. Pues básicamente son esas palabras. De acuerdo, profe. Eh, También es muy común que encuentre en sus escritos frases como en base. Debería de decir con base.
Entonces, cae en este puto challenge. No son ejemplos. Mira, Ay, no, ¿qué le pasa? Bueno, pues entonces el equipo de Nayeli Ah, mi compu está valiendo verga. No me, ¿qué pedo? No valgas verga. ¿quién sigue? no. Mira, Víctor, mira, Vic, te mandé algo por WhatsApp. A ver, para que cheques si se puede eso. El equipo de Ana Rebeca, Angelo, Daniel, Sí, los perros. ¿ya están preparados? Sí, profe, solo que todavía, bueno, tenemos nosotros nuestra información cada quien y después pensamos juntarla. No, no hay problema. Ah, ¿qué me mandaste, Juanpi? Pues, ¿cómo Checa piensan tu darla a WhatsApp. conocer en este momento? Te mandé un... Pues supongo que cada quien presentaría lo que lleva. Es que no me mandaste ningún archivo, güey. Mm, Nada más me pones Vic. divide y vencerás. Cada quien tome un vector y la sumatoria de su resultante es 0, porque cada quien jala por su cuenta. Creo que no trabajan en equipo y como recuerden que el todo es mayor que la suma de las partes. Si Sí, suman profe. sus partes, no ¿El será número? el todo. Es el... No, pues Ya el están número en de... desventaja, El porque número, cada ¿no? quien ¿Cómo tiene van un los estilo. números de lista, no? Procuren trabajar en equipo porque si no, la división los va a agotar. Van a salir hasta peleados. Sí, sí, profe, estoy bien. Yo creo que en estos días mejor empezamos a juntarlo todo y luego ya para terminarlo y tener todos como el mismo formato, el mismo estilo, ¿no? Ya el 24 es el último día. Sí, profe, estoy bien. Mucho ruido, de hecho. El equipo de Edith, Enrique Ruiz, Nancy, ¿Hoy ya lo Verónica. presentamos por huevos? Pues yo digo que sí, güey. Y es que nos conviene, güey. De todos modos, no Todo- se paga. ¿Alguien puede presentar, güey? Yo le voy diciendo. Pues si quieres yo, nomás déjame mutear mis... signos de voz, porque- Estoy haciendo todavía unos cambios, güey. Estoy haciendo todavía unos cambios. Espérate. A ver, ¿cómo era? Notificaciones. Sonido. Nomás no manden a Discord porque no puedo Nada. quitar. Oye, Eddie, No, no, digo las notificaciones que salen en la pantalla. Bueno, es que básicamente es el mismo caso que mi compañero Angelo. Entonces, pues vamos a trabajar en eso. A ver. Oye, Choco, dile que el índice todavía no está escrito, que nada más es la plantilla para ya escribirlo después. Bueno, Está emputado, güey, está emputado. creo que ahorita, güey. seguimos con el equipo de Alan, Eric, Fabián, Noé. Sí, eso sí. Aquí estamos, profesor. Bien, ¿a quién le paso el control? Ay, sí, lo van a A mí, presentar. a Eric Javier. Adelante entonces. Uy, tienes esa SA Mm. 4154. ¿Ya se Ay, ve? carajo.
Sí. 15 diapositivas, a ver. Es nuestro dossier, bueno, un avance del dossier. La verdad llevamos un 35% del avance. ¿Cuánto dijo? ¿Por qué le pusieron 18? ¿A dónde? Ah, no, no lo hemos, todavía está en, ¿cómo se llama? En edición. Bien. Sí, bueno, es la portada esa. Va, sí. A ver, ¿qué tanto llevan? Mira el índice. Como puede ver, igual el índice está en, ¿cómo se llama? Está Ya todavía sigue en la construcción Pues ahí porque, le pueden ándale. cambiar, en su segunda hoja pueden poner comité editorial. ¿cómo? Comité editorial, en lugar que diga autores. Lo voy a vender a alguien. Obvio, comité editorial. O algo que diga Si pongo pantalla completa se verá. editores. A ver. Ok. Anotado. No, pero lo tenía que descargar. Ah, sí, lo puedo transmitir en pantalla completa como Bueno, no presentación. sé qué le falta aquí. ¿Cómo se llama? La No, información pues de los solamente sus correos. Obvio. ¿Qué tal si esta revista llega a otro lado No, mami. No creo. y se quieren Nos lo ponemos comunicar con ustedes? Sí, No va. ¿Qué tal si creo. los quieren contratar? Dice. No creo que están Decirle que peleados. nos contrata. Ahorita se lo ponemos, pues. No se apure. Bien. A ver qué más llevaré. Bueno, es el índice, todavía está en construcción. Faltan, ¿cómo se llama? Bueno, los que son de color naranja. Los que están de color naranja son los temas más que más resaltan. Pero todavía está en Ajá, construcción. como que les falla la ortografía. Sí, es que. Bueno, sí. Aún sigue siendo un poco de la plantilla que utilizamos, profe, no le hemos quitado todavía todas esas partes. Pero, Los por 5 ejemplo, hay uno que le mejores falta. postres italianos. Evolución, ¿No está escrito bien? no. Le falta el acento. Sí, ¿verdad? ¿Dónde? Evolución, simulación. Bueno, eso lo checamos después. A mí me la va a perder. Esa es la introducción, una breve introducción de qué es un amplificador y los amplificadores de potencia. Miren, Está, ahí ¿cómo se llama? en la hoja anterior, Sí. también, no, en la que sí, bueno, sí, ahí a ver, creo que es en 3 pizzas. Tres quesos. Ese no, ese es solamente, ¿cómo se llama? La plantilla de. Mira, pero es en el 10. El Ok. secreto de Julio. La palabra de pronombres personales, nosotros, ustedes, eso no debe de existir tampoco. No, de hecho, el secreto de Julio nada más es igual parte de la plantilla. Ajá, pero también es una palabra, el nuestro, o sea, los pronombres personales, para que le agreguen a su palabras que no deben de estar presentes. Ya nada más de ahí, ¿verdad? No le falta Sí. nada. Bueno, esa es la Les va a cagar, introducción. les va a cagar. Tratamos de, ¿cómo se llama? De poner la información y citarlo para que no haya problema después de terminar. Ay, no me voy a pasar al teléfono. Bueno, esa es la línea del tiempo. En la línea del tiempo igual falta completarla. Es que sí está medio Ya complicado buscar información de los amplificadores. Ya nos A ver, toca, chicos. La mía está mejor. Sí, igual están citadas. Ajá, aunque Eso tienes que decirle. no Si la le hace, veo. lo metemos al final. Cópiale eso, güey. No, el 1870 no, le captura. no veo la A referencia. huevo. No pude, güey. No hablo tampoco. Es igual falta, está en construcción. ¿Cómo te quiero? Nada más para, ¿cómo se Perfecto. llama? Para la demostración del avance. Ok. Sí. ¿Pero todas tienen que estar citadas o algunas Sí. pueden estar así?
Si Y no pues se ese ya, citan, será un plagio. y pues eso es ya como se llama los amplificadores de potencia. El A, el B, Sí, un el poquito, AB. ¿no? Yo ya puse. Y pues dijo como nos enfocáramos más en el amplificador que nos tocó y pues a nosotros nos tocó el amplificador C. Sí. No sé si debemos poner No he más, puesto nada del podemos, jefe, güey. debemos poner también lo que son las desventajas, ventajas para los demás amplificadores. No me deja pasar el ojete. Eso lo pueden recuperar de las presentaciones de sus compañeros. Sí, cierto. Y pues todavía falta, te digo que estamos con No sé si 20. ustedes ya depositaron su presentación en el Sí, ya está repositorio. ajá, sí, está en Drive. ¿Ya hicieron las correcciones? Pues nada más nos faltaban, ¿cómo se llaman? Los costos y los tipos comerciales, se podría decir. Ajá. No nos falta que me deje La verdad, pasar. nada más pusimos dos ¿Qué te le porque digo? sí Que te está deja pelado pasar. encontrar, ¿cómo se llama? Los tipos. ¿Encontraron sus marcas? Marcas. A huevo, a huevo, a huevo. Me parece que sí. Bien. Ah, ¿Y pues que le tienen valga su verga. simulación, su ejercicio de simulación? Sí, de hecho ya lo puse aquí. ¿Cómo se llama? ¿A poco no, Eddie? En el dossier. Es este. Ya, mira, Bien. tómale Al igual clase. que Tómale. si no es de ustedes este material, No, ese sí es de si es de nosotros. su compañero, deben de citarlos. No, ese sí es de nuestro autoría. No, nos va a cagar por esto. Y pues. No, No se les güey. olvide decir No, pues apenas lo estoy haciendo, güey. Y es mi pedo. propia. Se tiene que poner también así. Sí, cuando dice ustedes, ¿Cómo se cita? ¿También se cita o...? Que sí vamos a volver. o pongan ahí quién es el autor. Abajito del título principal, Ok. pongan quién es el autor o quiénes son los autores. Podríamos poner, por ejemplo, abajito del título equipo 4 para resumir los autores No, pues sus nombres. o los nombres. Ok. Sí, sus nombres. Y pues ya, nada más nos faltarían unos temas. No sé si también tenemos que agregar lo que es el yoga para ponerlo como relleno, no sé. No, porque su dossier, ¿cómo se llama su dossier? El dossier se llama amplificadores de Amplificadores de potencia. potencia. Ok, pues de eso debo de ver su dossier. Ok, está muy bueno. Y pues ya, nos faltaría un poquito más, pero es para el jueves, así que no se tenga. Aunque no veo fabricantes Esos de faltan. equipos. Sí, Sí, faltan Ah, mucho. Es poco, por eso no está. pues veo que les va quedando bien. Gracias. Sí, sí te escucho, No güey. sé si quieres hacer unas correcciones. Todos te Ya te escuchamos, las güey. hice. Ya les dije que necesitan las citas. O no sé si esté muteado ese, güey. Bueno, pues. Gracias. Me imagino Seguimos, que ¿no? esto lo van a presentar el día de la presentación. ¿Sí, no? ¿O no? ¿Cómo lo van a explicar? La sabemos. Caray. ¿Cómo lo vamos a explicar? No lo entendí. ¿O no lo van a explicar? Pues no sabemos. Que lean Pues, esos güeyes. pienso yo que lo primero que tendríamos que hacer es pues darles una breve introducción de lo que es ahora sí que el tema, ¿no? Del tema del dossier. No, pero Y de ahí mierda. sería ir Sí, describiendo ya. muy poco Cállate, no. Ajá, recuerden que son el mapa mental, Ajá, como si lo estuviéramos vendiendo. su línea del tiempo. No te agüites, güey. Voy a Eso es ser lo más educado, importante. cordial. Pues aquí en su mapa mental, ¿qué pueden decir? Y le voy a Pues coquetear. con Le voy a pequeño coquetear resumen, un ¿no? poco. Como ahí están Un poquito. la Sí. topografía básica de los círculos. Aunque yo veo que la imagen que tienen allí, ese no es un amplificador clase A. Uy. Le falta la salida. En la salida no llega a ningún lado esa señal de salida.
Ah, sí, cierto. Yo digo que guapo. En Bueno, aquellos, todavía. en aquellos entonces utilizaban transformadores. Disculpe, Sí. con lo de la clase A actualizamos la información hoy y hicimos una simulación y ya la pusimos en la presentación y también colocamos el archivo de la simulación. Pero no estoy seguro si esté bien nuestra simulación. Bueno, si quieren ahorita pasan. Con las Yo niñas, no sé ¿no? si ¿Es no? Se lo robé. Ah, sí, esa Oye, es la sí, es cierto. simulación que hicimos del clase A. Bueno, hoy. No sé, güey. A bueno, mí no pues me así pueden querían poner adoptar. su circuito en lugar del que tienen. Ish. Juanpi, Ah, checa tu sí. chat. Bueno, pero en el mapa mental queremos dar, ¿cómo se llama? Nada más como el circuito básico, Huevo, ¿no? huevo. Porque ya lleva capacitores en la salida para que funcione como un ¿Quién amplificador. va a presentar? Sí, pero Yo, ¿cuál es el güey. circuito básico? Oye, ¿y lo que dice El que no lleva del índice sí lo capacitores. dejamos? Sí. ¿Será? ¿Según quién? Según yo, pero no estoy bien seguro. Ajá, pues entonces deben de colocar su referencia, porque si les pregunto ¿según quién? Ya dicen, de Eso acuerdo sí. con tal autor, Tengo lo miedo, definen como tengo clase miedo. A. Entonces, abajo de cada imagen pondríamos nuestra referencia. Si no es de ustedes, pongan su referencia. Ok. Porque pueden decir que la culpa es de tal autor que así lo muestra en tal documento. Tengo que poner, güey, por ejemplo, que los autores fueron esos güeyes. Le voy a poner que los autores fueron esos güeyes Y así porque pues la no tienen licencia información. problemas de derechos de autor. Puta madre, se me va a acabar la Ok, batería. está bien. A mí no me deja Vamos a pasar. hacer todo. Muy ¿Me bien, pasa el ese tipo control? de amplificadores lo vamos a ver en la tercera parte del curso. Vamos a hacer un amplificador de ese estilo. No, nada más creo que es la representación de cómo funciona el circuito, ¿no? Ajá, pero les digo que de eso se trata amplificadores Operacional. operacionales, que lo vemos en la tercera parte del curso. O sea, esto que seríamos. Ok. Así es. Entonces, Ok. lo pueden dejar si quieren, pero en esta parte no es importante. Pero cuando veamos operacionales, sí va a ser importante. Ok. ¿Si añadiste eso, Juanpi? Simón, ya lo puse ahí. Va. Es que tengo duda en eso nada más. Ya Si sería quieres que todo. me lo cheque. Muchas gracias. Bien, ¿algo más que quieran agregar? No, Seguimos. luego se lo entregamos Pues educado se Muy bien. Ya si quieren que diga algo, me dicen. Profesor, Sí. nos acaban de enviar el boletín de la universidad y para que les confirmemos que sí se regresa a clases el día lunes. O sea que está confirmado. Sí, ya está confirmado. No puede ser. Pues ya saben que el lunes nos vemos los del grupo 1 en el laboratorio. No, es que esta mamada. No vamos a Y el ir. grupo 2 le toca el siguiente lunes Ijiji. entrar al laboratorio. Ijiji. No, pero grupo 1, Pues güey. creo que Somos vamos a el hacer 2. menos prácticas de las programadas. Los del 2. No, güey. Somos el 2, güey. Que sí, güey. Pues sí, güey, somos nosotros el 2. Pero es por equipos, güey. Bueno, nos habíamos quedado con el equipo de Eric Javier. Pues el equipo de Eric Javier pues está más para allá que para acá. Me voy a silenciar del Discord, güey. Para que no me ¿Ya te dejó pasar? Ya, güey. Dile. Se acercan Oh, al entregable. Por nosotros, reza.
Bueno, ¿alguien más que quiera continuar Ya, dile con que la sí. revisión? Si nos va a cagar, que nos cague de una vez. Hola, buenas noches. Yo, No bueno, mi mames. equipo, somos en el número 5. Número 5, muy bien. ¿A quién le paso el control? A mi compañero Juan Pablo. Mía, mía. Ay, ay, ay. Me dicen cuando me lo dé. Juan Pablo, ya tienes el control. Gracias. No voy a salir de aquí. Si puede, me notifica cuando se esté viendo, por favor. Sí. ¿Se ve? No, güey, no se ve. Pues has empezado a compartir, pero ya apareció la Ya se imagen. puede ver. Bueno, en mi equipo somos responsables del tema del amplificador clase F. Y apenas estamos pasando la información. Encontramos un formato que es tipo de revista. Lo teníamos en un documento de Word, pero pues, lo queremos presentar que luzca más. Güeyes. Dice estado de Hidalgo. Udalgo. Bueno, continuamos con la presentación. Sí. Esos son los integrantes. Nos falta un compañero por anexar, pero eso ya después es necesario. ¿Puedes continuar, compañero, por favor? Aquí tenemos un resumen, un objetivo que es algo breve, pero necesario. Si gusta, continúo cambiando de página. Sí, mira, hay varias palabras que no deben de estar. Sí. Y el chiquito desbloquealo Perfecto. para que si la caga, pues la ayudemos. Como dijeran, solamente las gallinas ponen. No, pero sí. Cuando dicen, además de poner, entonces ¿Puedes cambiar solamente de las página? gallinas ponen y abajo pueden o puedan. Adelante, entonces. Incluimos un índice, todavía no está ordenado por páginas, pero ahí tenemos los temas a tratar. Sí. Índice es otra cosa, mejor les conviene contenido. Ok. Contenido. ¿Puedes cambiar de página, por favor? ¿Cómo? La línea del tiempo de los Joselito, ¿me amplificadores. escuchas? Les fallan las No, nada. referencias. Sí, pero Faltan. todavía no También a lo mío, güey, le anexamos, faltan las referencias. lo tenemos en cuenta. ¿Puedes cambiar de página? Desmutea al chiquito y dile que cuando pase lo de Y nosotros, bueno, güey, dile que aquí nos utilizamos ponemos la colores información de como. las presentaciones que hicieron los compañeros, haciendo una breve explicación de los demás amplificadores. ¿Puedes cambiar, por favor? Ya aquí ya presentamos ventajas, desventajas. No, güey, ni Aplicaciones. siquiera nosotros lo presentamos, güey. ¿Puedes cambiar, por favor? ¿Por qué le pusiste eso? Desventajas y desventajas. Alivio. Dale, Juanpi, al siguiente, viejo.
Se fue muy chiquito, güey. Creo que ya se desconectó, güey. Bueno, Se y desconectó. aquí esta simulación es mía, es una representación, y quisiera que me la comentara si está bien esquematizada para que la elaboren en simulador de PCs Spice. Bueno, todo depende de la frecuencia que vayas a utilizar. ¿Cuál es la frecuencia que vas a utilizar? Por el momento la desconozco. pero si me puede dar una recomendación, se lo agradezco. Mira, puedes Ya que hacer un es zoom. el aplicador y es el más difícil. Dile, Choco, eso. El abajo del pechito. Anda. Permítame. Ok. No, ya puso Canva. ¿Qué dicen las letritas pequeñitas de las fuentes? No tienen valores, pero dicen B o S, voltaje y Lo salida. que yo veo, Ajá. radiofrecuencia. Entonces, este es un amplificador clase F para radiofrecuencia. Ok. Y tú tienes ahí dos fuentes. Una, que es la fuente de polarización, que se llama GS, es de corriente continua. Lo que hace esa fuente es de que la señal que vayas a amplificar se coloca en un voltaje de corriente continua. Y sobre ese voltaje de corriente continua se monta la señal que vayas a transmitir. Ok. Pero, ¿qué dice la fuente de arriba? ¿Qué letra es? Es BGS. No, la de hasta arriba. Hasta arriba tienes una V en la bobina. B1. ¿Es 1 o es otra letra? Es 1. Bueno, pues todo depende del significado de esta letra. Si es una T minúscula, es una fuente variable en el tiempo. O no puedes hacer otro zoom para distinguir si es realmente un 1 o es otra letra. Sí, un momento. ¿Es letra o es número? Me parece que sí es un 1, o en su caso sería I. ¿Y la flecha? La ¿También flecha sigue siendo un tenemos 1 o es una F? Una F. una F. Bueno, ¿por qué cambiaría el subíndice de la V con esa otra subíndice? En algunos casos, por ahí llega otro voltaje. Ok. En algunos casos. Por eso te digo que depende del significado de las letras. Entonces lo necesito cambiar por una fuente. Pero pues eso depende realmente de tu fuente original. Bueno, pero mira, como sea, tu transistor que tienes ahí es un transistor MOSFET de canal N tipo D.
Y ese circuito va a estar oscilando, o sea, va a estar subiendo o bajando la corriente. Entonces, en esa primer inductancia, pues va a estar acelerándose o desacelerándose la corriente. Y ese capacitor que tienes ahí es un filtro. Va a bloquear la corriente continua del lado izquierdo y solamente va a pasar la corriente alterna del lado derecho. Ese primer circuito, inductancia-capacitancia, forma un filtro de 3 veces la frecuencia de oscilación. Y finalmente el segundo filtro, ese te va a dar la frecuencia base. Ok, qué bueno que me lo comenta. Entonces tú tienes que diseñar tu filtro. Si tu frecuencia base, por ejemplo, es de 1 MHz, F0 sería 1 MHz. Tú tendrías que decir cuáles son los valores de L y de C para que oscilen a 1 MHz. Y en el de arriba, tú tendrías que hacer lo mismo, pero para que oscilen a 3 MHz. Ok. Pues en eso consiste tu circuito. Vale. Muchas gracias. Y pues, me parece que es todo. Obviamente tenemos que anexar las referencias. Sí. Y pues si gusta comentar algo más, nos sería de ayuda. Bueno, ya les mencioné de las palabras que puede que no deben de estar, de los acentos y sobre todo las citas que deben de tener. Sí, está bien. Haremos una revisión de la ortografía. Bueno, tienen creatividad para hacer su dossier. Sí, bueno, es con el propósito de que nos comentó de que cuando lo tenemos que exponer, lo tenemos que, pues como vender, ¿no? Sí, tienen que vender su idea. Ah, Y ok. las portadas son las que venden. Sí, sin inconvenientes. Bueno, sería todo por el equipo 5. Muy bien, Fabián. Vale, Muchas dejamos de gracias. presentar a continuación. Equipo 5, equipo 5. Joselito, Pues también ustedes. te escuchaste desde el Zoom hartas veces, güey. No. Sí, güey, porque yo los tengo diferente, güey. Yo los tengo No, diferente. Estoy conectado ahorita en mi celular en el Discord, güey, y en la computadora se escuchaba tu audio, güey. Que no, güey, porque aparece José como... Pregúntale a Juanpi, pregúntale a Juanpi. No escuché nada, güey. No me dejaban escuchar, profe, los metí. Güey, no. ¿Alguien quiere continuar? Diana, Hans, Stephanie. Equipo 5, equipo 5. Hans, Brian. ¿Siento muy reforzado? Que pues en eso madre de autor, güey. Por ejemplo, autor, equipo 1, equipo 2 y así. Sí, güey, pero es una mamada. Pero que no, entonces, que dijo que no teníamos creatividad o que teníamos creatividad. Ah, güey. Nada más no le digan que son plantillas del Canva. Ey. Sí, güey, lo que vi. Rubio Es lo que Pedraza. vi, güey. No mames, en esa madre tienes 2 veces puesto lo mismo. Nada más no satures tanto de información, güey. Porfa. ¿Cómo? Que no satures tanto de información. No mames, pues si no era tanto, güey. Escribí bien poquito. Nada, pues dale una checada, güey. Sí, mira, mira. Si puedes reducir un poco, güey. Porfa.
O sea, está bien, güey, nada más que al menos unas partes, algo. Hans, ¿van a presentar algo o nada? Sí, no la peló, no la peló. Nos puso en verde, güey. Ah, pues se me puede sugerir una. Pues la neta no tenía ni idea. Güey, esa madre del puto amplificador. Sí, güey, porque estaba ahí ¿Vas a presentar algo? ahí en la primera clase. ¿O aquí terminamos la sesión? Ay, váyanse a la verga. Cuando iba a presentar, vi que tenía el dossier del equipo 3, güey, abierto en otra pestaña. Ay, güey, Lo va a no, borrar, no güey. mames. Lo borré. No mames, güey. Lo saqué, No te vaya a penalizar, güey. No, pues voy a decir, porque esa madre estoy viendo cómo lo van haciendo con. Ahí, ya ves, ¿Quién te lo nos pasó, güey? pues la Diana, güey. Fue que nos pasó. Voy a decir ese dossier. A ver. Entonces sí, güey. A ver ese dossier. A ver, ¿qué traes ahí abierto? Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que, bueno, ayer nos presentó un formato, ¿no? Y en el formato, en la parte 14, si no me equivoco, decía tareas. Ahí tenemos que añadir nuestra exposición al dossier, o qué parte iría ahí en tareas. Bueno, su exposición está ya en el repositorio, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto. Y esa exposición, pues la agregan a su dossier. Junto con el resto de las exposiciones de los demás. Ya viste, güey, a huevo, así tenía que ser. Entonces, por así decirlo, al final Ya tendría chingamos, que ya chingamos. todas las exposiciones en el mismo dossier. Sí. Ok. No se les olvide agregar el crédito correspondiente. Sí, pero gracias. Ya chingamos, ya chingamos. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Nayeli, ¿decías algo? Sí, perdón, profe. Entonces lo de las exposiciones sería como en la parte de anexos. Pues si lo quieren agregar en anexos, no hay problema. Recuerden que cada editor es diferente. Es como las enchiladas. Todos saben hacer enchiladas. Yo no sé. Algunas son potosinas, otras son huastecas. Y así sucesivamente. Hay otras que son poblanas. Veracruzanas, sí. Dile que no todos saben qué es un guajolote, Eddie. Dudas con la selección de sus materiales. Dudas con las simulaciones. Dudas con sus circuitos. Todo chido. Por ejemplo, ¿a quién le tocó la simulación del amplificador clase C? Ay. ¿Y qué tuvo? Al equipo 4. ¿Cuánto le dieron de frecuencia y cuánto le dieron de inductancia? 5.19 MHz y de inductancia creo que eran 2 milihenrios y de capacitancia eran 2, un pico, no me acuerdo muy bien. A ver, dejen ver si comprobamos lo que dicen. O sea que la huelga no sirvió de nada. Pues valió madre, es pinche huelga. No, supongo que puso un poco de presión, güey, pero... ¿Está en la llamada del Dave? Porque vio que no lo metimos al equipo. No, ni está, güey. Permítanme, porque como se cerró Windows, ¿Cómo lo hicimos, Juanpi? Bien. y Quedó como estaba bien, ¿no? funcionando el simulador, Igual lo que ayudó es que el güey como que no se detuvo en cada hoja.
a decirnos qué Como que pedo. no veía, güey. Como que nada más, yo me Y esperaba activo tantito, ahorita güey, en decía, este no, no me momento decía nada. Y ya como ellos se quedan callados, el pues le simulador seguías. me va a dar error y voy a tener que apagar la computadora. Entonces, si la próxima semana no vamos a electrónica, a ver el horario, va a estar de la verga. O sea, no, el lunes sí toca electrónica, ¿no? No, güey. A ver, ¿dónde está esa mierda? A ver, somos el equipo 5. No, digo que, Pues espérate, aquí dice que no está funcionando electrónica. No, sí tiene, ni el lunes ¿Cómo va a ser? podríamos, el schematics. ¿Cómo va a ser lo de inglés? Íbamos a ir al Discord. Sí, güey. Nada más vamos a eso. pero si no hay clases ese día de inglés, salimos, no, como a las 2. Tenemos Ay, güey. una de Puede 2 que a nos 3. tardemos 20 minutos en Bueno, voy a abrir haciendo el Pues sí. el schematics. examen. Qué buen pedo. Lo bueno es que nos toca las últimas horas. Primeras últimas horas esa mierda. Y toca diseño, ¿no? De antenas. Ajá. Sí, por ejemplo, el jueves nos toca electrónica, entonces como no tenemos que ir nosotros a esa clase, entramos hasta las 4. ¿Y cómo? ¿No tenemos que ir a electrónica? Pues que, o sea, a nosotros nos toca en Pues otras materias nos toca definitivamente ir su la centro es próxima semana, inevitable. porque somos, la que no nos toca es en esta porque va por equipos. No mames, Voy o a sea eliminar que. los crash. No, que se vaya a la verga, no. Pues está bien, mira, porque mira, por ejemplo, el lunes, 1 hora de diseño de antenas y ya, a las 2. Luego el jueves mira, el Pues Joselito bueno, la entraría simulación hasta está en la las presentación, 6, no güey, sé el si se puede Joselito. guiar. O mejor, si Porque el ustedes jueves tienen la toca presentación, nada más electrónica para y luego inglés. mostrárselas. Jueves. Sí, espera. Al lunes sí toca electrónica e inglés. O sea, tú no vas a ir de 2 a 3. Es que a mí no me conviene, güey. O sea, porque la siguiente semana nada más iría esa mamada. Pues Si sí, no, pero resulta pues, que por ejemplo, el viernes como no nomás apagué la vamos, verga. computadora, El viernes nomás vamos de 7 a 9. empieza a cerrar programas. No, es que está bien mal eso, güey. Está bien mal eso. Yo digo que estás entendiendo mal, Juan. No, güey. No, pues en todas las materias vamos nosotros, desde el primer güey hasta creo que Nancy. O Ajá, César. güey. Ajá, pero en todas. ¿Y por qué esta no, güey? Porque en esta vamos por equipos, güey. Pero el Pues está en el repositorio. laboratorio. Sí, de hecho está en el repositorio. O sea, yo estoy mal. A ver, vamos Ya. entonces. ¿Qué equipos son? Este es del 1 al 4. Somos el equipo 4. Exactamente. Equipo 4. El equipo 4 al repositorio. Igual puede que diga la mera hora, no, me equivoqué. Sí, van esto. No, ya, No, sí. no sé, güey. La neta, voy a ir esta semana a sus clases. Pero salió junto con pegado porque Sí, güey, el es que sí es viaje a lo schematics pendejo. en este momento no está En funcionando. la presentación están las Lo que habría que preguntarle es que si, por la ejemplo, si el simulación. lunes toca laboratorio, pero por ejemplo el jueves no toca laboratorio, ese día que siguen yendo los equipos o ya vamos la mitad del grupo. No, es que de seguro ni sabe este güey también. Eso. Ahorita nos dijo que del 1 al 4 iban a ir. ¿Y quién nos ha dicho Vean, que lo tenemos que básico de ir este circuito esta es que semana? calcule No entendí. la No, güey, todavía no dice. frecuencia de resonancia. Y para calcular la frecuencia de resonancia Saca es copia de 1 llave, entre raíz de Yo L nada por más C. voy a ir el de diseño de antenas, ya nos dijo que ya nos dividió. No, ese güey ni hemos tenido clases con Y ese esa güey esta frecuencia de semana. resonancia pues No, va güey. Tuvimos una vez, güey. incrementada cuando aquí tengan la misma frecuencia que la que les da Ajá, que nos calculando cagoteó. la frecuencia de resonancia de ese circuito. Sí, güey. Entonces, ¿cómo Nadie le va a ir contestaba. esta semana? Hay que patearlo, güey. Luego, para utilizar esta frecuencia, pues aquí van a colocar un capacitor
Si le y puede una dar un poco más resistencia. adelante está el diagrama más adelante. Entonces nada más iríamos a Entonces vean, aquí pueden ver que inglés, está güey. el capacitor Un y la poco más adelante. resistencia. Más. Más. Sí, Ajá. ¿verdad? Está también el capacitor y la resistencia. Ese es. Pasa de la mierda, porque aparte tenemos que hacer los exámenes. Sí, Ajá. Vean, aquí la señal verde tiene alrededor de 5 volts y la señal roja tiene alrededor de 5, 10, 15, de más de 20 volts. Es decir, este amplificador tiene una ganancia de 4, un poco más de 4. Pero vean, este capacitor forma un circuito pasa altas, es decir, elimina las frecuencias bajas y solamente va a dejar las frecuencias altas. Yo una vez hice en el patio, güey. En el Entonces, jardín. si es una frecuencia muy alta, pasa por aquí. Y las frecuencias que son Tienes un bajas, ratito en como tu patio. el Y hum de pierde el 60 pudor, Hz, güey. Pierde el pudor. esas se quedan, se atenúan y tienen poca ganancia porque su circuito, pues me imagino, no sé cuántos tenga la ganancia del PIC 4120. ¿Es Darlington o es un transistor común y corriente? ¿Qué haría tu mamá si un día te ve Si fuera cagando Darlington, en el pues patio? tendrían mayor ganancia. Es un NPN, no Ajá. sin configuración de Darlington. Ah, no mames. Y en una cajuela, Eddie. Dime. Bueno, y aquí Cambia tu vida, le deberían de cabrón. poner, por ejemplo, Cambia tu salida. vida. Donde dice 0V, le dan doble clic y le ponen salida. Aquí donde dice 5 volts, le dan clic y le ponen entrada. Banda, ¿están contentos de que nos vamos a ver el lunes? Para que en la gráfica pues se tenga ¿O aquí en la están señal verde furiosos? entrada y en la señal roja salida. Entonces vean que aquí dice, Sí, yo digo que un poco furioso. es el voltaje de la fuente 1 en el Fabis, ya lado te voy a ver el positivo. lunes, Fabis. Esa es la fuente 1 en el lado positivo. Y aquí ¿Tiene una dice, es el bolsita, güey? voltaje del capacitor 1 en el lado 2. Mi abuelo tenía eso, güey. Capacitor 1 en el lado 2. Pero como aquí es más difícil saber cuál es el lado 1 y cuál es el lado 2, debemos de suponer que, como aquí está el cursor, este sea el lado 2. Por lo tanto, tiene un componente de corriente continua, como el que se ve aquí. Si ponen su flechita de este lado, ese ¿Qué dijo componente que de iba a venir corriente en su continua se examen? elimina y les daría Vitilina. la mitad arriba y la mitad abajo. Vitilina. Entonces aquí pueden ver el componente de corriente Ya, continua ya mañana sale la que beca equivale de manutención. al voltaje de polarización. Beca. Ese voltaje de polarización es este que tienen aquí. Y ¿A qué hora nos pueden vemos el ver lunes, banda? si ya entramos a obtenemos el las periodo. 2 o a la 1. Va. Por ejemplo, pasa por mí, punto güey. mil. Cada cuadrito vale 0.1 de microsegundo. Vean. Perfecto, 5, todos los días que sea así, por favor. 7, 8, 9. Y aquí sería ¿Y qué? el 1. ¿Cuánto? Yo igual, güey. Yo sí te pongo un 2, tostón. 3, 4, 5. ¿De cuánto nos Aquí toca? pueden ver 5. El 1, punto 1, punto 2, punto 3, punto Creo 4, que están 10 varos, punto ¿no? 5. Creo que ya están 11, güey. 20 varos. 20 varos Y de de... paso, Entonces vean, si aquí inicia el periodo, y de paso pasas por mí. De paso pasas por mí.
Ahí pasas por el Lady, ahí está su casita enfrente. Oye, ¿puedes Y aquí pasar termina. por mi novia? Va en Pues Ixo. aproximadamente tienen punto 2 de microsegundo. Ay, carajo. Ay, te la llevas al motel. El inverso de punto 2 entonces punto 2 ¿Puedes pasar por unos su pollos inverso felices? y la frecuencia son 5 Están bien MHz buenos, güey. aproximadamente. Los martes, Eddie, te dan una coca. Lo cual confirma lo que dijeron sus compañeros. Pues básicamente es Sí, eso. vamos a ir a clases de... La Vamos a ir a noción. clases de Le diseño pueden de dar, por antena. ejemplo, menos voltaje a la entrada Ok. para que se pueda ver una mayor Ok. ganancia. Es Como una tengo 5 mierda. volts, con Vamos a cualquier ir cosa se a clase de satura. diseño de antena porque ni siquiera ha dicho Así es nada. de que si le No ponen, he por hecho ese ejemplo, un güey. volt, Ahorita le preguntan, sí, porque no he hecho ese güey. pues se podría ver un poco más de ganancia. Ah, ese güey ya dijo que lo iba a hacer online. Sí, dijo ese güey. Ah, no sé. Y Ojalá eso no. si lo ponen de este lado, si lo ponen de este lado, Oye, ese güey este dijo que nos cursor lo dio ponen de arte, este ¿no? lado a la derecha, pues se vería mejor. Es Sí. el qué bonito, güey. Es el qué bonito. Y vean, algo más interesante, No. Es que sí la se ve señal de entrada chiquito, güey. va hacia arriba y la señal Es de que si es el salida que va bonito, hacia vamos a abajo, cagar de risa. lo cual confirma que es un amplificador inversor. Puto mierda. Ay, puta que bonito. Si les diera una señal igualita, pues Ah, vamos a ver algo de. Sí, bueno, o sea, lo vamos a ver otra bueno, vez. pues básicamente es lo que les quería mostrar, como en el caso del amplificador tipo F. Oye, ¿qué ibas a vender También dulces? aquí hay que calcular la frecuencia de resonancia. Le voy a pedir permiso, güey. A lo ¿A ver. quién? Pero esta semana. Bien, ¿A aquí está la venderla? ¿O frecuencia no de necesitas resonancia. permiso? Tú véndelas. Si no le ponen 2 No, pi, güey. la frecuencia de resonancia Sí, dispara güey. en Por lo de radianes. lo de la pandemia, güey. Si Sanidad le y ponen eso. 2 pi, pues la frecuencia va a estar en hertz. Además no tengo mercancía, güey. O Pues vendo lo que básicamente tenía. es eso. Lo que se me queda. No, güey. Sí. ¿Qué más da? Solamente les falta ¿De qué equipo estaba checando? Ya ni me di cuenta. Del Javi un le archivo preguntó algo. para que traten de explicar el contenido ¿Estás feliz de que nos vamos a ver el lunes o no? del circuito o de las ¿O nos gráficas. vas a escupir, Juanpi? Ese voy a ir. Sí, feliz. ¿Vas a hacer que no nos conoces, Juanpi? Ahorita, ¿sabes? ¿Cuánto que me, Bueno, cuánto que hasta me voy aquí, no así sé si con este tengan más traje? dudas, comentarios. Pues sí, pero te sientas con nosotros. Pero que Si no no los, no, Por si 100 no los baros, dejo, güey. Me voy así. Oh, güey. Sí, pero no te sientas con nosotros. los dejo por el momento